Mi padre no preguntó, ordenó. 3 golpes secos retumbaron en mi puerta como disparos en una sala de tribunal. Cuando la abrí, Richard Hayes, mi padre, el hombre que alguna vez me llamó su orgullo, estaba allí, sosteniendo una carpeta gruesa llena de culpa y números. Necesito el dinero mañana, gruñó, empujándome la carpeta a las manos. 800,000 es la deuda de Madison y no hay retrasos. 800,000. El error de mi hermana. La orden de mi padre. Mi silencio. Sonreí lo suficiente para incomodarlo. Está bien, dije. 4 horas después, rodaba una maleta por la terminal silenciosa, el sonido de mis tacones resonando como un veredicto. No estaba huyendo. Estaba preparando el escenario. Cuando mi padre vino al día siguiente a cobrar el dinero, encontró mi puerta cerrada y una sola caja esperando en el porche. Dentro estaba todo lo que me enseñó y todo lo que perdería por ello. Se quedó en mi sala como si poseyera el aire mismo. Richard Hayes, mi padre, el hombre que podía hacer que una habitación se sintiera más pequeña solo con respirar. El olor de su colonia golpeó primero, caro, sofocante, un relicario de sus años exitosos. Detrás de él, mi hermana Madison flotaba, ojos abiertos, cara pálida, interpretando la parte de hija indefensa que había perfeccionado hace mucho tiempo. Olivia, comenzó mi padre, dejando caer mi nombre como un mazo judicial. Has hecho bien. Has ganado mucho dinero. Es hora de que recuerdes para quién lo hiciste. Crucé los brazos. No sabía que el éxito venía con un plan de pagos. Ignoró la provocación, sacó una carpeta y la estampó sobre mi mesada de mármol. 800,000 Madison y Tyler lo deben. Lo transferirás antes del mediodía de mañana. Fin del asunto. Parpadeé lentamente. ¿Estás bromeando? ¿Acaso parezco que bromeo? Su mandíbula se tensó. Son gente seria. Si ella no paga, vendrán por ella y por mí. Entonces tal vez no debiste garantizarle el préstamo, dije con calma. Su mirada podría haber arrancado la pintura. No te pongas lista conmigo, Liv. La familia va primero. Madison dio un paso adelante, su voz suave y temblorosa. Una melodía que sabía que no soportaba. Por favor, Liv. Tenemos hijos. Tyler solo hizo un mal trato. Te lo devolveremos. Reí una sola vez, aguda y sin humor. Lo dijiste la última vez. Esta vez es diferente, insistió, girando su anillo de bodas como si fuera un rosario. Papá golpeó la mesada con la palma. Basta. Transferirás el dinero. Lo tienes. No dejarías que los hijos de tu hermana sufrieran, a menos que hayas olvidado lo que significa ser familia. Familia. La palabra cayó como veneno. Observé a los dos, el padre que convertía la culpa en moneda y la hermana que la gastaba libremente. Entonces sonreí. Una pequeña curva inquietante de labios. Está bien, dije en voz baja. Mañana al mediodía. Ambos suspiraron aliviados, confundiendo la rendición con cumplimiento. Madison me abrazó ligeramente, ensayado, y mi padre me dio una palmada en el hombro como si acabara de cerrar otro trato comercial. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio en la casa cambió de forma. No estaba vacío. Estaba vivo. Me senté, abrí la carpeta y miré la deuda. $800,000. Recibos de apuestas de Tyler. Estados de cuenta de diseñador de Madison. La firma de mi padre al pie de todo. Mi sonrisa se ensanchó. Mañana al mediodía, susurré. Perfecto. Hay una foto familiar colgada en el estudio de mi padre, enmarcada en oro, iluminada por un foco que él mismo instaló. Madison sonríe como si hubiera inventado la felicidad. Mi padre está detrás, erguido, y yo estoy al lado, ligeramente recortada por el marco. Esa foto dice todo lo que necesitas saber sobre nosotros. Al crecer, aprendí temprano que el amor en nuestra casa venía con condiciones. Madison lloraba y papá lo solucionaba. Yo tenía éxito y me advertía no presumir. Cuando mamá murió, no se derrumbó. Solo redirigió cada gramo de su dolor en proteger a Madison, la frágil. Yo era la fuerte, la responsable, lo que realmente significaba la que podían exprimir sin quebrar. Pagué la universidad de Madison cuando papá no pudo. Ayudé a cubrir su boda cuando la startup de Tyler colapsó. Incluso compré su primera casa, aunque la escritura estaba silenciosa en mi LLC, no a nombre de ellos. Cada favor era otro nudo. En una cuerda que no me di cuenta que estaba apretando alrededor de mi propio cuello. Papá siempre decía, la familia primero. Pero en su lenguaje, familia significaba Madison primero. Cuanto más construía mi vida, mi firma de consultoría, mi departamento con vista al centro, más me miraba como si lo traicionara al estar de pie por mi cuenta. Independencia era un insulto,
el respeto propio, un acto de rebeldía. Así que, cuando anoche estrelló esa carpeta en mi mesada, vi más que deuda. Vi un patrón. Vi cómo había usado el amor como palanca durante años, y cómo Madison había aprendido a usar su debilidad como arma. Me serví un vaso de agua y miré por la ventana las luces de la ciudad, preguntándome cuántas otras hijas se habían convertido en la red de seguridad de su familia. Cuántas mujeres como yo habían sido entrenadas para llamarlo deber. 800,000. Una hermana que no cambiaría. Un padre que no se detendría. Y yo, la hija que finalmente lo haría. Cuando el reloj marcó la medianoche, mi decisión estaba tomada. La próxima vez que mi padre tocara mi puerta, no encontraría a una hija. Encontraría consecuencias. Al amanecer, el plan ya se desplegaba en mi cabeza, como memoria muscular que no sabía que tenía. Años de observar a mi padre jugar juegos de poder me habían enseñado algo. El control no es ruidoso. Es silencioso, calculado y cronometrado al minuto. Abrí mi laptop e inicié sesión en 3 cuentas: personal, de negocios y una que había abierto discretamente bajo otra LLC. Madison y papá pensaban que solo era una chica de finanzas. Nunca se dieron cuenta de que había construido imperios enteros a partir del caos de otros. Primer paso: asegurar lo que es mío. Congelé el fideicomiso conjunto al que papá había añadido su nombre discretamente el año pasado por conveniencia. La conveniencia había terminado. Después, transferí mis fondos personales a una nueva cuenta privada, desconectada de cualquier entidad familiar. Luego, llamé a Laura Bennett, mi abogada y aliada de siempre. Dime que finalmente lo harás, dijo, medio dormida pero despierta. Ya terminé de financiar sus errores, respondí. Bien. ¿Lo quieres silencioso o dramático? Sonreí. Ambos. En 1 hora, había ejecutado cada instrucción que habíamos planeado meses atrás. Cuando confesé que consideraba cortar lazos, transferencias de títulos, cancelaciones de poderes notariales, revocar derechos de firma. Cada clic era una pequeña libertad firmada en píxeles. Luego llegó la caja, una simple caja de cartón, de las que usarías para mudarte o esconder fantasmas. Dentro, comencé a armar mi mensaje. Una copia de cada transferencia a Madison y Tyler, capturas de pantalla de cada mensaje desesperado de papá, la escritura de la casa de ensueño de Madison a mi nombre y un solo cheque de caja por $10,000. Encima, puse una nota escrita a mano. Siempre decías que la familia va primero, papá. Pero quizá la familia debería ir primero con honestidad. Lo que encontrarás dentro no es venganza. Es un recibo. Lo sellé con cinta transparente, el sonido cortante resonando en la habitación silenciosa. Después reservé un vuelo a Maine. Solo de ida. Mientras el correo de confirmación llegaba a mi bandeja, una calma que no sentía desde hace años se apoderó de mí. Por primera vez, no era la solución. Era la consecuencia. A las 9 de la mañana, mi maleta estaba lista, pasaporte, laptop y una sola foto de mamá y yo en el lago. Dentro de 4 horas, mi padre estaría golpeando esta misma puerta exigiendo dinero. Solo encontraría silencio y una caja con su nombre. La ciudad aún estaba medio dormida cuando salí del camino de entrada. El amanecer manchaba el horizonte de naranja pálido, ese tipo de luz que hace que todo parezca limpio, incluso el pasado. Mi maleta estaba en el asiento del copiloto, zumbando suavemente con cada giro. Dentro, no había reliquias, ni trofeos, ni recordatorios de lo que alguna vez llamé hogar, solo lo esencial y la libertad bien cerrada con cremallera. El aeropuerto estaba casi vacío. Hombres de negocio se movían como fantasmas, aferrando maletines. Padres susurraban sobre niños dormidos. Nadie me miraba 2 veces, y me gustaba así. Era invisible, algo que mi familia solo había fingido que no era. Mientras esperaba en la fila, miré mi teléfono. 10 llamadas perdidas de papá, 4 de Madison, un mensaje. Papá, ¿recuerdas quién te hizo quién eres? Apagué la pantalla. Por primera vez, no necesitaba recordatorios. La seguridad fue rápida. El oficial sonrió y preguntó a dónde me dirigía. Men, dije. Empezando de nuevo. Asintió como si lo hubiera escuchado antes. Tal vez lo había hecho. En la puerta de embarque pedí un café más fuerte que mi conciencia y vi el amanecer cortando las ventanas. La última vez que volé a algún lugar fue para la boda de Madison. Un fin de semana de sonrisas construidas sobre sobregiros y negaciones. Ahora volaba hacia el silencio. Cuando llamaron a abordar, no miré hacia atrás en la terminal. No quería ver si alguien corría por ahí con mi nombre en la lengua. Por la pequeña ventana del avión, el mundo se doblaba debajo de mí. Las casas, las calles, el peso de la expectativa.
Pensé en mi padre parado en mi sala dentro de unas horas, confiado, impaciente, listo para cobrar. Golpearía, gritaría, y luego vería la caja. Imaginé su mano temblando al abrirla, el jadeo agudo al darse cuenta de que la historia había cambiado, y por primera vez él no era el autor. Mientras el avión ascendía entre las nubes, solté un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No más culpa, no más salvar, solo cielo. A las 12:30 del mediodía, la cámara de mi timbre parpadeó. Más tarde revisé el video, sentada en un porche rentado en Maine, con el café temblando en mi mano. Ahí estaba, mi padre, Richard Hayes, parado en mi escalón delantero como un hombre nacido para poseer cada centímetro de terreno por donde camina. Su corbata perfecta. Su expresión, no. Estaba enojado. Los hombres enojados no golpean. Anuncian a Olivia. Gruñó, golpeando la puerta. Ábranme. Teníamos un trato. Madison flotaba detrás, abrazando su bolso de diseñador como si pudiera protegerla de la realidad. Susurró. Tal vez salió. Pero incluso su voz sonaba insegura. Entonces papá vio la caja, una simple caja marrón con su nombre escrito en marcador negro. Frunció el ceño, inclinándose para abrirla como si la curiosidad aún pudiera ser su aliada. La cinta se rompió, las solapas se abrieron, silencio, luego el susurro del papel. Se quedó inmóvil. ¿Qué demonios es esto? Madison se acercó, confundida. ¿Qué hay adentro? Registros, murmuró, pasando las páginas, jadeando al ver la primera entrada. Transferencia de hipoteca. Hayes Residence Oakline Holdings. Olivia Hayes, propietaria. Revisó rápidamente fechas, pagos, firmas, incluso su propia autorización falsificada para una línea de crédito que había abierto a mi nombre. Cada línea apelaba a otra capa de su orgullo. Olivia, dijo, mi nombre, como una maldición, con dientes. Luego vino el USB. Lo levantó, confundido, lo deslizó en el pequeño altavoz que dejé en el porche, y mi voz llenó el aire. Papá, me enseñaste que la familia va primero. Solo que nunca me enseñaste a sobrevivir siendo la única que realmente lo significa. Lo que hay dentro de esta caja no es venganza. Es la verdad. Y la verdad tiene recibos. Madison jadeó. Nos estaba grabando. Él no respondió. Miraba la foto que dejé encima. Los dos en el lago antes de que todo se convirtiera en transacciones. Sus dedos temblaban. Luego vino la nota, mi letra limpia y calmada. Si alguna vez me amaste por quien soy y no por lo que puedo arreglar, dejarás de golpear mi puerta y empezarás a mirarte al espejo. Por primera vez en mi vida, lo vi romperse. No gritar, no amenazar, no dar sermones, solo romperse. Sus hombros cayeron. La caja se le cayó de las manos. Madison empezó a llorar. No por mí, sino por ella misma. ¿Y ahora qué hacemos? Susurró. No respondió. Solo murmuró. La perdimos. Luego se dio la vuelta, bajó del porche y dejó la caja atrás. En ese mismo momento, a 2.250 kilómetros de distancia, yo estaba sentada junto a la ventana de un café silencioso, viendo subir la marea y susurrando. No, tú perdiste el control. A la mañana siguiente, el silencio se había roto. Mi teléfono vibró con un número nuevo. Una nueva SIM traía actualizaciones de Laura, mi abogada. Cada mensaje era corto, clínico, quirúrgico. Laura, hey, el Consejo de Suministros votó una auditoría de emergencia. Tenías razón sobre los fondos desaparecidos. Laura, Madison llamó, gritó sobre traición y luego preguntó si aún le pagarías la renta. Laura, congelaron la tarjeta de la empresa de tu padre. Está furioso. Dejé el teléfono. Dejé que las olas llenaran los huecos donde antes vivía la familia. De regreso en Austin, comenzó el colapso. Los socios de mi padre exigían respuestas. La vida perfecta de Madison empezó a resquebrajarse bajo la mirada de los chismes. Capturas de pantalla de sus publicaciones filtraban vacaciones, bolsos de lujo, hashtags de dificultades financieras. Los comentarios se volvieron venenosos muy rápido. Debe ser bonito luchar con tacones de diseñador. Tyler desapareció primero. Un viaje de negocios a Las Vegas que nadie creyó. Pronto llegaron los acreedores. Hombres educados pero amenazantes que golpeaban suavemente y hablaban aún más bajo. Madison trató de comunicarse con papá. Él la ignoró. Orgullo y pánico ahora eran compañeros de cuarto en su pecho. A las 10 de la noche, Laura llamó de nuevo. Hiciste lo que había que hacer, pero se está desmoronando, Liv. Lo sé, dije en voz baja. Necesita hacerlo. Más tarde esa noche, un video llegó a mi correo,
imágenes del timbre de la puerta tomadas por la señora Morales, de enfrente. Madison estaba nuevamente en mi porche bajo la luz, el maquillaje corrido. La máscara mezclada con confesión. Sostenía la caja, gritando mi nombre como si pudiera retroceder el tiempo. Liv, somos familia. No puedes simplemente desaparecer. Su voz se quebró, luego se suavizó en algo pequeño. Por favor, no sé qué hacer. Cerré la laptop. El sonido de su súplica duró más de lo que quería admitir. Pero no lloré. No esta vez. Porque esta era la parte que nadie te enseña. Cuando dejas de salvar a las personas, tienes que verlas aprender a nadar o hundirse. 2 días después, un mensaje de Laura. Laura, tu padre renunció a IE Supply. La Junta lo reemplaza con el VP. Salida limpia. Lo leí 2 veces. El alivio llegó de maneras extrañas. Silencioso, delgado, pero real. Por primera vez en mi vida, el poder de mi padre ya no se extendía a mi cuenta bancaria, mi conciencia o mi corazón. Ya no era la hija buena. Era la mujer que finalmente hizo las paces con ser incomprendida. Una semana después, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Casi lo ignoré hasta que el instinto susurró su nombre. Olivia. La voz de mi padre era más suave de lo que recordaba, despojada de su autoridad habitual. Necesitamos hablar. Vacilé. ¿Por qué? Dije. Porque finalmente entiendo lo que hiciste. El aire en mi pequeña habitación rentada quedó quieto. ¿Te refieres a la caja? Me refiero a todo. Exhaló con dificultad. Me avergonzaste, Liv. Pero también tenías razón. Y por un largo momento, ninguno de los dos habló. Afuera, el viento hacía vibrar el cristal de la ventana como si quisiera espiar. No puedo arreglar esto, continuó. Madison está furiosa. La empresa se fue. Pero por primera vez, veo las cosas claramente. Nunca fuiste el problema. Yo lo fui. Me recosté contra la pared, cerrando los ojos. El hombre que hablaba no era el mismo que me daba órdenes como si fuera una empleada. Sonaba humano. Papá, dije con cuidado. No quería destruirte. Lo sé, dijo. Querías despertarme. Considera que estoy despierto. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que me dijo Madison ayer? Preguntó. Me preguntó quién la iba a salvar ahora. ¿Y qué le dijiste? Pregunté suavemente. Rió hueco. Le dije que tendría que aprender lo que se siente salvarse a sí misma. No respondí de inmediato. Mi corazón dolía, no de culpa, sino de reconocimiento. Tal vez así era la sanación. 2 personas finalmente hablando sin el peso del dinero entre ellas. Vi a tu madre en ti ese día, dijo finalmente. Cuando me sonreíste y dijiste está bien, esa calma era ella. Un nudo subió a mi garganta. Mamá no habría dejado que esto llegara tan lejos. No, admitió. Pero habría estado orgullosa de que hicieras algo que yo nunca pude dejar atrás. El silencio se alargó. Suave pero pesado. ¿Y ahora qué? Pregunté. No sé, dijo. Tal vez empezamos siendo honestos. Tal vez dejo de fingir que controlar es lo mismo que amar. Quise mantenerme enojada, pero la verdad rompió algo dentro de mí. Por primera vez, escuché arrepentimiento en su voz. No manipulación, no culpa, remordimiento real. Estaré en un tiempo, dije, tratando de recordar quién era antes de todo esto. Entonces tal vez un día, cuando estés lista, iré a visitarte sin carpetas ni exigencias. Trae café, dije en voz baja. No deuda, rió con un sonido pequeño y cansado. Trato hecho. Cuando la llamada terminó, miré el océano más allá de mi ventana. El viento traía el olor a sal y a nuevos comienzos. Durante años, pensé que la libertad significaba escapar. Pero quizás significaba algo más simple, una conversación sin control. 3 meses después, encontré paz en las cosas más pequeñas. El olor del café antes del amanecer, el sonido de las gaviotas discutiendo afuera de mi ventana, la forma en que el silencio ya no se sentía como castigo. Mantenía la habilidad de limpiar a las personas sin pedir permiso. Comencé a dar talleres de educación financiera en el centro comunitario local. Solo 10 mujeres al principio, todas cargando sus propias versiones de mi historia. La madre que siempre prestaba, la hermana que siempre perdonaba, la hija que siempre pagaba. Cuando hablaba de límites y autoestima, no estaba dando una conferencia. Estaba confesando. Una noche Madison llamó. Esta vez no lloraba, solo estaba cansada. Papá está mejor, dijo suavemente. Se unió a algún tipo de grupo de responsabilidad, creo. Eso es bueno, respondí. ¿Y yo? Vaciló. Conseguí trabajo en una tienda de muebles. De verdad, no en línea.
Sonreí. ¿Orgullosa de ti misma ya? ¿Intentando estarlo? Susurró. No pensé que empezar de nuevo se sentiría así. Silencioso. Se supone que sí, dije. Silencioso significa que dejaste de correr. Luego dijo algo que no escuchaba desde hace años. Gracias, Liv, por no rescatarme. Cuando terminó la llamada, lloré, no por dolor, sino por el extraño alivio de finalmente soltar. Semanas después, mi padre envió una sola postal. Una foto de un muelle de pesca, agua azul, su letra pequeña y desigual. Tenías razón. Te enseñé todo sobre negocios y nada sobre amor. Aprendiendo ahora. Orgulloso de ti, papá. La puse sobre mi escritorio. Aquella noche, caminé hasta la orilla. El viento frío y perdonador. Pensé en todo lo que había pasado. La caja, el vuelo, las consecuencias, las conversaciones que sanaron más de lo que lastimaron. Por primera vez, no esperaba que nadie tocara mi puerta porque esta vez, lo único en mi porche era el sonido del mar y ese tipo de libertad que no necesita perdón para existir. Historia real.